Te cuento, antes de avanzar con esto, pues seguramente en algún punto, si no te lo preguntaste, ya te lo vas a preguntar. Bueno, todo esto está bien, es muy interesante, intuyo por dónde va la cosa, pero ¿qué tiene que ver esto con la política, con el derecho, con todos los otros temas que vamos viendo? Bueno, pues creo que la forma más simple de que entiendes esto es contarte lo que me pasó a mí. Porque Porque seguramente, así como me lo pregunté yo y esto me respondió, calculo que te va a pasar lo mismo a vos que a mí. En el 2010 yo me voy con una beca de investigación a Londres, a la Universidad de Londres, al Birkbeck College concretamente, que es donde hay profesores como Slavoj Žižek, del cual hemos hablado tantas veces, como Costas Douzinas, como Chantal Mouffe, Laclos, dan vueltas por ahí todos ellos, ¿no? Stavrakakis. Y yo lo que había ido era trabajar temas vinculados a conocimiento y poder, el conocimiento como poder, y particularmente qué pasaba con algunos discursos feministas no occidentales que ponían en cuestión a el discurso feminista de los países centrales, concretamente del mundo anglosajón. Entonces, parecía que ese era un tema interesante para ir a estudiar allá, sobre todo porque Londres, como ex capital colonial imperial, tenía una muy buena bibliografía y gente, y investigadores y demás que trabajaban estos temas, entonces me voy para allá. Y a los 2 o 3 días de llegar, vamos con mis colegas, con la típica recepción, ¿viste? Que te hacen cuando recién llegas, vamos a tomar algo, unas cervezas, ahí un pub, y ahí me dicen lo siguiente: ¿qué es lo que a ellos les está preocupando en ese momento? Resulta que la pregunta era, ¿cómo es posible que cuando Bismarck, guerra franco-prusiana, avanzada la segunda mitad del siglo XIX, arma a Alemania? Es cierto que Alemania tenía una tradición de nación muy fuerte, pero como Estado nacional, acordate que es más de 60 años posterior a la Argentina, digamos, como así después de 1810, estamos hablando de 1870 y pico, recién ahí Alemania es una unidad, un Estado nacional. ¿Qué hizo Bismarck tan bien que cuando en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda partida en dos: Alemania Oriental bajo la égida soviética y Alemania Occidental bajo la égida americana de los países vencedores, se sintieron tan desgarrados los alemanes con esa partición que cuando en 1989 cae el muro de Berlín, todos los alemanes dicen: somos un solo pueblo, tenemos que unirnos. Y los economistas dicen: ojo, está bien que se unan, pero tómense una generación por lo menos, porque las asimetrías entre Alemania Occidental y Alemania Oriental son tan grandes que para conseguir el equilibrio, y los alemanes occidentales dijeron: no, estamos dispuestos a hacer el sacrificio fiscal que haga falta, pagar los impuestos que haga falta para volver a ser uno. Y lo hicieron. En cambio, en el año 2010, la crisis del 2008 había impactado muy fuerte, en el 2009 procesaron la crisis y en el 2010 estaban ya teorizando sobre la crisis, y la pregunta que se hacían era: ¿por qué la Unión Europea no es capaz los europeos, mejor dicho, no somos capaces de poner un euro o una libra en el caso de los ingleses para que Grecia siga siendo parte de Europa? ¿Por qué los europeos no estaban dispuestos a hacer el sacrificio fiscal necesario para que la cuna de la civilización europea siga siendo parte de Europa? Podríamos dar después respuestas superficiales, más o menos periodísticas, pero estos intuían que la razón era más profunda, que el problema es que Europa se construyó sin tener en cuenta los elementos pulsionales, los elementos libidinales que conforman eso que podemos llamar nación,
que tiene que ver con la idea de pueblo. Bueno, esto había quedado afuera. Y casualmente esos elementos libidinales, pulsionales, del orden desiderativos, es decir, de ese tipo de elementos los estudia el psicoanálisis. Por eso es que estos colegas estaban metiéndose fuerte a estudiar no a Lacan o a Freud por el placer de estudiar, por entender a Lacan, a Freud, sino cómo apropiarse, en el sentido de hacer apropiado a esas ideas para pensar la política, y más que para pensar la política, para pensar lo político. Es en ese sentido que ahora nosotros vamos a tomar uno de los textos claves de Lacan, que es su seminario 17, El revés del psicoanálisis, donde él trabaja los 4 discursos. Ya te aviso que no es porque a nosotros nos interesen esos 4 discursos, hay muchísimo material en la web que podés tomarlo como introducción al seminario 17. No te aconsejo para nada ir directamente al seminario porque es muy difícil, pero sí hacer algún seminario sobre el seminario. El tema es apasionante. Lo que vamos a ver enseguida está tomado de ahí, pero está muy lejos de plantear lo que Lacan plantea, porque no nos interesa la clínica, nos interesa ver esos 4 discursos para llegar pronto a un 5.º discurso, que es el discurso del capitalismo tardío. Ya por el nombre de lo que estamos diciendo, te podés dar una idea de hacia dónde vamos. Te espero enseguida.